Revelado, la impactante historia de mi hija temblando en la nieve mientras celebraban en Cali. Era un día soleado en Cali, donde los colores vibrantes parecían captar la esencia del calor humano y la alegría contagiosa. Los López estaban listos para lo que Manuel había planificado con tanto amor: llevar a su pequeña Sofía a las montañas nevadas para celebrar su 7º cumpleaños. El corazón de Manuel latía con fuerza al pensar en la sonrisa de su hija, envolviendo en su mente imágenes de juegos en la nieve y muñecos con sombreros coloridos. Sin embargo, esa visión alegre pronto se tornaría en un viaje lleno de inesperadas emociones. La familia se subió al carro, cargado de risas, canciones y la torta de chocolate que Sofía tanto adoraba. A medida que avanzaban por la carretera, rodeados de paisajes verdes, la ilusión de establecer un nuevo recuerdo brillaba en los ojos de la niña. Sofía miraba por la ventana, soñando con todo lo que iba a vivir. Pero al llegar a la nieve, su rostro se transformó. El frío la abrazó como un manto helado, y la emoción que sentía se desvaneció, dejando solo un susurro de descontento. Temblando, Sofía miraba a otros niños jugar mientras ella se sentía como una extraña. ¿Dónde están mis amigas? ¿Por qué no puedo disfrutarlo como ellos?, pensaba, con lágrimas en los ojos. Cada paso que daba en la densa nieve era una lucha contra la sensación de soledad. El aire que la rodeaba, tan alejado de la calidez de su hogar, la hizo desear volver a Cali, donde el ambiente era acogedor y familiar. Manuel, al notar el cambio en su hija, sintió su corazón apretarse. Todo lo que había trabajado, cada centavo ahorrado, cada sacrificio realizado, parecían desmoronarse frente al frío desolador. La celebración había comenzado a convertirse en un peso emocional. ¿De verdad he hecho lo correcto al traerla aquí?, se preguntó con angustia. La culpa le invadió, mientras las miradas de los lugareños se posaban sobre ellos, sintiéndose cada vez más pequeños y juzgados. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Fue en ese momento cuando Manuel decidió que había que cambiar la narrativa. Comenzó a compartir su historia con los lugareños, explicando que estaban allí por el amor a su hija, por la esperanza de ofrecerle un cumpleaños mágico. Poco a poco, las miradas de desdén se transformaron en miradas de curiosidad. Los murmullos comenzaron a desaparecer y en su lugar surgieron sonrisas tímidas y palabras de aliento. Cuando Sofía vio que su padre estaba rompiendo barreras, algo despertó en su interior. La alegría comenzó a fluir de nuevo y, mientras la nieve seguía cayendo, la visibilidad que creía perdida se iluminó con las sonrisas de aquellos que ahora la rodeaban. La conexión se formó como un hermoso copo de nieve, uniendo culturas y corazones. ¿Podrían esos lazos familiares y esta nueva aceptación ser la clave para enfrentar juntos lo desconocido? La nevada se intensificó, y el cumpleaños de Sofía prometía ser más que un simple festejo. Sofía sintió el calor de aquellas sonrisas y se dejó envolver por la magia del momento. El aire frío ya no le parecía tan abrumador. Con un leve temblor, se inclinó hacia su padre y le susurró: «Papá, ¿podemos hacer un muñeco de nieve?». Manuel no podía creer lo que escuchaba. Esa chispa de deseo era todo lo que necesitaba. «Por supuesto, mi amor», respondió con entusiasmo, sintiendo que la esperanza volvía a anidar en su corazón. Se agachó para mostrarle a Sofía cómo amasar la nieve. Pronto, los dos se sumergieron en el juego, formando una esfera tras otra, riendo juntos mientras el frío les acariciaba las mejillas. Las risas del padre y la hija comenzaron a atraer la atención de los niños que antes parecían tan ajenos. Poco a poco, un pequeño grupo se formó alrededor de ellos, compartiendo tips, risas y hasta algunas bromas entre las diferentes costumbres de jugar en la nieve. Sofía, sintiéndose finalmente incluida, sonrió con ese brillo especial en sus ojos que solo los 7 años pueden tener. Las lágrimas que habían asomado momentos antes se convirtieron en risas sonoras. Era como si la nieve misma hubiera sido el lienzo perfecto para un nuevo recuerdo. Manuel miraba a Sofía. Su corazón se llenaba de orgullo al ver cómo su pequeña se transformaba ante sus ojos. La tristeza que había oscurecido su día se desvaneció con cada muñeco que iban creando. Ya no estaban solos en aquel paisaje invernal. El frío, que antes era una barrera, ahora era el telón de fondo para una aventura compartida.
Cuando, al fin, levantaron a su muñeco de nieve, un enorme y gracioso ser con una bufanda roja y un sombrero de ala ancha creado con una ensalada de elementos improvisados, un grito de júbilo emergió de ambos. «Mira, Sofía. Es un verdadero amigo de invierno», exclamó Manuel con una sonrisa. La pequeña se echó a reír, un sonido que resonaba más fuerte que el viento. Alrededor de ellos, empezaron a surgir más muñecos. Los niños locales, motivados por esa energía renovada, se unieron para darle vida a una verdadera comunidad de nieve. Familias enteras se acercaban, compartiendo no solo el juego, sino también historias del lugar, sus tradiciones y sus risas. Era una unión intercultural, cada emoción un copo de nieve que caía del cielo, formando un manto que les abrazaba a todos. Sin embargo, mientras el ambiente se llenaba de risas y calor humano, Manuel sintió en su interior una inquietud. Había algo más detrás de esta felicidad repentina. Recordaba las miradas críticas, los murmullos que aún podían estar resonando en su mente. El pasado no se podía borrar tan fácilmente, y aunque la nieve cubría el suelo, existían huellas que podrían volver a aparecer. Sofía, ajena a esas preocupaciones ocultas, saltó de alegría e invitó a Manuel a unirse a una nueva actividad, una carrera de trineos con aquellos recién conocidos. «Vamos, papá», dijo con toda su fuerza. Con una mueca juguetona, Sofía tomó la delantera, y Manuel se sumó a la travesía. Sin embargo, esa preocupación latente lo siguió y siguió, como una sombra detrás de él. ¿Qué más pasaría en este cumpleaños tan especial? Mientras se lanzaban por la colina, el mundo parecía brillar a su alrededor. Pero en lo profundo de su ser, Manuel no podía quitarse la sensación de que, aunque estaban en el camino hacia la felicidad, había pruebas que aún debían afrontar. La nieve seguía cayendo, y Manuel comprendió que ese amor renacido podría ser puesto a prueba de maneras inesperadas. Con la adrenalina fluyendo por sus venas, Manuel no pudo evitar preguntarse, ¿qué sorpresas nos depara el destino en esta celebración? ¿Podremos mantener juntos este calor en medio del frío? Las respuestas permanecían ocultas, llenas de misterio, y lo que parecía ser un día perfecto podría pronto convertirse en uno de los más inesperados de sus vidas. Sofía dio un grito de emoción mientras empujaba su trineo por la colina, y Manuel la seguía con el corazón acelerado. A medida que descendían, la risa de su hija resonaba por el aire helado, un sonido que contrarrestaba cualquier preocupación que intentara aferrarse a su mente. Pero esa alegría, aunque contagiosa, no lograba silenciar por completo el eco de su pasado. Al llegar al final de la colina, Sofía se lanzó de su trineo y corrió hacia él, sus mejillas sonrojadas y su cabello despeinado danzando bajo el viento. «Papá, ven rápido. Tienes que intentar esto». Manuel sonrió, sintiendo como su pecho se llenaba de orgullo. Sin embargo, un amargo nudo en su estómago persistía. Justo cuando se preparaba para unirse a la diversión, un grupo de adolescentes, que había estado observando desde la distancia, se acercó a la colina. Las risas llenas de desprecio que habían intercambiado entre ellos hicieron eco y resonaron en la mente de Manuel. «Mira, ahí va el papá de él, ¿cómo se llama?» «Sophie». «El lado raro de la ciudad», murmulló uno de ellos, riendo mientras señalaban a Sofía. Manuel sintió que la burbuja de felicidad se pinchaba de a poco. Esos comentarios amargos hicieron retumbar sus dudas. La alegría que compartía con su hija se tornó un instante incómodo, como si la nieve que caía empezara a quemar en lugar de envolverlos. Con un esfuerzo, se obligó a sonreír mientras se unía a su hija en la carrera. Sofía no notó nada. Ella estaba inmersa en la diversión y la emoción de su día. Montando el trineo con su padre, los dos se lanzaron por la pendiente una vez más. Pero la risa de Sofía sonaba diferente esta vez, más frágil. Cuando llegaron a la base, ella se giró y, viendo el grupo de adolescentes, su sonrisa se apagó por un segundo. Manuel lo notó y su corazón se detuvo. «¿Qué pasa, Sofía?», preguntó, agachándose para mirarla a los ojos. «Esa chica me miró raro, papá», murmuró, su inocencia contrastando con la cruel realidad de la adolescencia. «¿Le pasa algo a mi muñeco de nieve?» No quería que se rieran. «No, no es eso, cariño. Ellos tienen cosas que aprender, como todos nosotros. No dejes que te afecten, ¿sí?» Manuel sonaba más fuerte de lo que se sentía. Quería protegerla, ofrecerle un escudo contra la crueldad del mundo, pero las palabras se sentían vacías. Sin embargo, un destello de determinación llenó los ojos de Sofía. «Vamos a hacer otro muñeco de nieve. Uno más grande y mejor que el anterior», dijo,
tomando la mano de su padre y tirando de él hacia la acumulación de nieve cercana. Aún en sus dudas, no podía resistirse a su energía. Mientras comenzaban a construir su nuevo amigo de invierno, Sofía riendo y Manuel decidido a no dejar que la negatividad la alcanzara, el grupo de niños se acercó. Algunos de ellos, cautelosos, empezaron a ofrecerse a ayudar. «¿Puedo hacer la nariz?», pidió un niño, mientras otro ofrecía una vieja bufanda de su mamá. Sorprendentemente, el mismo grupo que había despotricado unos momentos antes ahora parecía interesado. «Claro, ven», respondió Sofía, iluminando de nuevo su rostro. Manuel observó, conteniendo la respiración. «¿Será posible que este nuevo muñeco de nieve también pueda unir a todos?», pensó. El ambiente cambió, y Sofía, aún pequeña e inocente, era el corazón de aquel evento inesperado. Mientras las risas regresaban, Manuel sintió que el frío del aire ya no lo envolvía. Sin embargo, por otra parte, ese nudo en su estómago crecía. ¿Qué de verdad había tras esa amabilidad momentánea? Media hora después, había un hermoso muñeco de nieve en medio de una comunidad unida, pero en el fondo, Manuel sentía que la paz era solo temporal. Con sus ojos clavados en el rostro alegre de Sofía, se preguntaba, ¿y si los viejos fantasmas volvían a atormentarnos? ¿Qué pasaría si esa alegría se desmoronara como un copo de nieve al sol? Con esos pensamientos pesados y las risas a su alrededor, un nuevo grupo de niños se acercó encabezado por una figura familiar. Era Clara, su antigua amiga del barrio, y con ella, una revelación que Manuel nunca anticipó. «Hola, Manuel», dijo ella con una sonrisa. «¿Podemos hablar?». Los ojos de Manuel se abrieron de par en par. ¿Qué querría Clara? ¿Acaso su pasado lo alcanzaría de nuevo en medio de toda esta felicidad? Su corazón latía con incertidumbre mientras se dirigía hacia ella, dejando a Sofía sonriendo en su creación. La alegría ahora se sentía como la dulce melodía que precede al trueno. Manuel tragó saliva, sintiendo un tartamudeo en su pecho. La figura de Clara se alzaba, elegante y decidida, como un faro de su pasado, y él no podía evitar recordar los días soleados de su infancia, las promesas que habían hecho y las alas que ambos habían perdido con el tiempo. «Claro, Clara». «¿Qué sucede?», preguntó, intentando que su voz sonara firme a pesar de la preocupación que lo sofocaba. Clara dio un paso más cerca, moviendo a un lado algunas racas de nieve que se habían acumulado en su abrigo. «He estado escuchando sobre lo que ha pasado con Sofía. La gente habla, Manuel. Y me parece que necesitas ayuda», dijo, sus ojos examinando su rostro como si buscara una respuesta que no podía encontrar. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sabes tú de eso?». La defensiva salió a la superficie, como un instinto que había desarrollado en años de ser atacado por palabras y miradas ajenas. «Lo sé porque me importa. Lo que ha hecho esa niña no es fácil. He pasado por situaciones así y yo podría ayudarte», Clara respondió con un ligero temblor en su voz, como si cada palabra que decía pesara más que la nieve que los rodeaba. Sofía, al otro lado del muñeco de nieve, parecía perder la noción del tiempo y el espacio, completamente absorta en la alegría del momento. La ingratitud de los adolescentes había desaparecido como un espejismo, y solo ella y sus nuevos amigos existían. Enrique, un niño que se unió a ellos, le pasó una zanahoria para la nariz de su muñeco, mientras otros reían y aplaudían en torno a ellos. «No quiero volver a aquello, Clara. No puedo. Quiero protegerla», urgió Manuel, mirando a su hija. La risa de Sofía iluminaba el día, pero las sombras de su propia historia empezaban a amenazar con eclipsar ese resplandor. «Lo sé», susurró Clara, acercándose aún más y susurrando con un tono de complicidad. «Pero a veces, enfrentarse a los fantasmas del pasado es lo que más necesitamos para salir adelante. Hay cosas que he descubierto, personas que pueden ayudar a Sofía y a ti». Las palabras flotaban entre ellos, como los copos de nieve que danzaban desde el cielo. Manuel sintió un atisbo de esperanza, pero pronto fue reemplazado por la duda. «¿Qué personas? ¿De qué hablas?», preguntó, incapaz de ocultar el temblor en su voz ahora. Clara pensó un momento, mirando hacia Sofía y los niños. «Es un grupo de apoyo. He sido parte de él desde hace un tiempo. Puede que haya una manera de encontrar la fortaleza que necesitas. Para ambos. ¿Era posible que existiera un camino hacia la sanación?». Mientras miraba a Sofía, difícilmente se imaginaba a sí mismo dejando las viejas heridas al descubierto. El miedo apretaba su pecho.
Nunca había sido capaz de desnudarse frente al mundo, pero por su hija, estaba dispuesto a explorar lo desconocido. Solo tienes que confiar en mí, Manuel. Te prometo que no estarás solo, dijo Clara, su voz ahora suave, casi cautivadora. Piensa en lo que podría significar para Sofía tener a alguien más que no solo entienda sus luchas, sino que también pueda apoyarlas. Manuel sintió que el frío nuevo de la nieve la rodeaba, mezclándose con el calor y la luz de su pequeña risueña, y le costó actuar. Dame tiempo, contestó, un rayo de determinación tocando la comisura de su boca. No puedo comprometerme a nada por ahora. Estoy aquí si decides hacerlo, respondió Clara, retirándose un poco, pero no lo suficiente como para perder contacto visual. Mientras se alejaba, Manuel volvió a mirar a Sofía, quien seguía fabricando recuerdos con su muñeco de nieve. Cada risa era un golpe reconfortante para su corazón. Pero él sabía que el viaje apenas comenzaba, que aún había sombras que enfrentar, decisiones por tomar, y sobre todo, el eco de sus propias dudas resonaba en su mente. ¿Podría realmente abrirse a lo que Clara ofrecía? ¿Podría dejar que el miedo se disolviera como el hielo que comenzaba a derretirse bajo el sol, justo cuando Sofía dio su último toque en el muñeco y se dio la vuelta con una sonrisa ancha? Un silencio se apoderó de la tarde. Con la sonrisa de su hija como testigo, Manuel supo que lo que pasara a continuación cambiaría todo, pero la pregunta ¿era él lo suficientemente fuerte para afrontar la verdad oculta detrás de la luz que ella traía? De repente, un grito resonó en la distancia, un sonido desgarrador que hizo que todos los presentes se congelaran. Manuel sintió el corazón latir más rápido. ¿Qué estaba sucediendo ahora? Manuel se quedó paralizado, un frío gélido recorriendo su cuerpo a pesar de la capa de abrigo que llevaba. El grito había cortado el aire como una cuchillada. Instintivamente, miró a Sofía, que también se había detenido, su sonrisa desvaneciéndose en un instante. La alegría de la infancia se desvaneció, dejando en su lugar una inquietante incertidumbre. ¿Qué fue eso?, murmuró uno de los niños, mientras la curiosidad se transformaba rápidamente en miedo. Todos voltearon a ver hacia el borde del parque, donde una pequeña multitud se habían reunido, sus sombras alargadas en la luz del sol poniente. Manuel, sintiendo que el miedo lo envolvía como una neblina traicionera, se agachó para mirar a su hija. «Quédate aquí, Sofía», dijo con una firmeza que no sentía del todo. Ella asintió, los ojos grandes como platos, pero su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y curiosidad. Al mismo tiempo, Clara se había acercado más a él, y Manuel vio la tensión en su rostro. «Vamos a ver», dijo ella, echando una mirada rápida a la escena, donde otros padres comenzaban a acercarse. Era un acto instintivo, un deseo de no dejar que el temor se apoderara de ellos. A medida que se acercaban, el murmullo se volvió más intenso. Manuel entrecerró los ojos, tratando de vislumbrar lo que estaba sucediendo. A medida que cruzaban el parque, pudo distinguir a una mujer de pie, con las manos cubriendo su rostro, mientras el resto de la multitud se preguntaba qué había sucedido. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, denso con la expectativa de algo oscuro. «¿Qué está pasando?», preguntó un hombre que pasaba a su lado. La mujer, entre sollozos, finalmente dejó caer sus manos, revelando un rostro pálido y marcado por el dolor. «Es Luis, el hijo de Marta». Se perdió, el mundo de Manuel se detuvo. «¿Qué? ¿Perdido?». El eco de la palabra resonó en su mente. No quería creer lo que estaba escuchando. Pronto, otras voces comenzaron a unirse a la confusión, llenas de susurros y palabras de aliento, pero él no podía concentrarse. Cada latido de su corazón parecía un tambor resonante, marcando el ritmo de su creciente terror. «Quiero ver», dijo Sofía con voz pequeña, tirando de su abrigo. Manuel la miró, sintiendo el culpable deseo de protegerla de esta nueva realidad. «No, Sofía. Quédate aquí», respondió con un tono que resultó mucho más brusco de lo que pretendía. Una parte de él se sentía férrea en su determinación de no permitir que su hija se expusiera a ese sufrimiento, pero la otra parte de él luchaba con la vulnerabilidad que emergía con cada grito que resonaba en la distancia. Sin embargo, Sofía, con la valentía que solo poseía la niñez, insistió: «Papá, quiero ayudar». La mirada que había en sus ojos hizo que Manuel sintiera una mezcla de orgullo y miedo. Era evidente que la inocencia de su hija chocara con la cruda realidad del sufrimiento humano. Decidido a no dejarla atrás, Manuel la tomó de la mano y, empujado por la desesperación, avanzó hacia la multitud. La escena era caótica.
Gente corriendo de un lado a otro mientras varios adultos intentaban organizar a los niños, asegurándose de que permanecieran juntos. Clara, a su lado, parecía estar analizando la situación, buscando formas de ayudar. Cuando finalmente llegaron al centro del bullicio, encontraron a Marta, la madre del niño, arrodillada sobre la nieve, gritando el nombre de su hijo. Luis. Luis. Cada grito cortaba el aire helado y lo llenaba de angustia. Manuel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué haría él si estuviese en esa situación? Antes de poder procesar completamente la escena, su mente voló hacia Sofía y el dolor que podía sentir si algo así le sucediera. La pesadilla de perder a un hijo era una sombra que lo acechaba día tras día, y ahora, esa sombra se había vuelto tangible. Todo lo que había tratado de evitarlo estaba alcanzando. Justo cuando el caos alcanzaba su punto máximo, un pequeño grupo de niños comenzó a salir del bosque cercano. Entre ellos, un niño con un gorro colorido se acercó. Corriendo, y Manuel sintió la respiración entrecortada. ¡Lo encontramos! Luis está bien, gritó el niño, su voz alegre cortando el silencio de la desolación. Manuel sintió que su corazón se detuvo por un segundo, a la expectativa del desenlace. Pero lo que vino después podría cambiar el curso de su vida para siempre. Mientras los padres se reunían con sus hijos, entre ellos, Manuel notó un rostro familiar. Un hombre del grupo se giró, y Manuel se sintió desestabilizado. Pedro, eres tú. La realidad de su antiguo compañero de vida apareció ante él como un rayo, abriendo un capítulo que había permanecido sellado en su memoria. Y en medio de la confusión, una pregunta se deslizó en su mente. ¿Cuál sería la conexión entre Sofía y este viejo conocido? Manuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al ver a Pedro. La última vez que se habían visto, todo había sido demasiado complicado. La amistad que los unía se había desvanecido tras la tragedia. Ahora, en medio de todo el caos del parque, ese rostro conocido trajo de vuelta recuerdos que quería dejar enterrados. Manuel, dijo Pedro, su voz sorprendida pero con un dejo de afecto arrinconado por años de distancia. Manuel sintió una punzada en el pecho. Recordaba las risas, las complicidades y también el silencio que siguió cuando la vida los llevó por caminos diferentes. Pero ahora no era ese el momento para revivir el pasado. ¿Qué haces aquí?, preguntó, tratando de sonar calmado, pero su voz traicionaba la intensidad de su emoción. Pedro miró a su alrededor, luego bajó la mirada al suelo cubierto de nieve, como si las respuestas estuvieran ocultas bajo la fría superficie. Vivimos cerca, después de lo que pasó hasta decidí mudar a mi familia a este barrio. Nunca imaginé volver a encontrarte así, dijo con un tono que tenía algo de tristeza y un hilo de esperanza. Mientras conversaban, Sofía se había alejado un poco, pues sus ojos estaban fijos en la madre afligida que aún seguía llamando a su hijo. La inocencia de la niña se mezclaba con una necesidad de entender, de ser parte de algo que la sobrepasaba. Manuel sintió que su corazón se rompía un poco más al ver cómo, incluso en medio de la tormenta emocional, su pequeña quería ayudar. «Papá, ¿puedo ir con ella?» «Quiero estar allí», insistió, en un tono que era difícil de refutar. Pero cada palabra de Sofía resonaba como un eco de su propia impotencia. «No, Sofía. Es muy peligroso», respondió, aunque una parte de él sabía que, de alguna manera, la vida se había hecho más peligrosa en ese instante. «¿Qué tal si pedimos ayuda a otros?», le sugirió Pedro, viendo a la niña e inmediatamente recordando a su propia hija. La idea lo iluminó de repente. «Hagamos algo. Convoca a los otros padres. Tal vez podamos hacer una búsqueda entre todos», propuso con fuerza. Manuel asintió, sintiendo que su deseo de ayudar se mezclaba con sus dudas. ¿En qué se había convertido su vida? Nunca pensó que el reencuentro con Pedro sería en un momento de desesperación. Pero esa angustia lo llevó a actuar. «Vamos», dijo con determinación. Entonces, comenzó a caminar rápidamente hacia la multitud, gritando: «Familias. Necesitamos ayuda. Vamos a buscar». Pedro lo siguió, entendiendo que, de alguna manera, ese era el primer paso hacia la reconstrucción de su lazo roto. Mientras los adultos comenzaban a organizarse, Sofía se acercó a ellos, con ese brillo en sus ojos que Manuel conocía tan bien. «Yo también puedo ayudar», decía, su voz llena de fervor y valentía. Manuel se sintió dividido nuevamente, entre el deseo de protegerla y el impulso de reconocer su deseo genuino de hacer algo positivo. «Está bien, pero tienes que estar con Pedro», le pidió, sintiendo que debía dejarla participar en algo más grande que ella misma.
La niña asintió con una sonrisa amplia. Con el grupo comenzando a dispersarse en búsqueda del niño, una nueva realidad surgió. La comunidad reaccionaba al llamado de ayuda. Manuel se sintió abrumado por la energía colectiva. Las preocupaciones y el dolor se entrelazaban con la esperanza de encontrar a Luis. Mientras buscaban, Pedro y Manuel intercambiaron miradas, unidos por la urgencia del momento. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Manuel sabía que la vida había decidido entrelazarles las historias de nuevo. Pero, ¿qué significaría esto para ambos? Cuando finalmente se reunieron en un lugar donde los árboles comenzaban a cerrarse, Manuel sintió un escalofrío. La claridad del momento se mezcla con sombras del pasado, revelaciones que lo empujaban a confrontar decisiones que había mantenido guardadas. En ese instante, una risita infantil surgió del bosque cercano. Era Sofía, junto a otros niños, abriendo el camino hacia lo inesperado. «Mira, papá. Encontré algo», gritó mientras su expresión pura iluminaba el ambiente gris. Pero lo que había descubierto podría cambiar todo de nuevo. La pregunta era, ¿estaría Manuel preparado para lo que estaba a punto de desvelarse? Manuel sintió que su corazón se aceleraba al escuchar la voz de Sofía, y la ternura de su hija lo atrapó, por un momento, en una burbuja de esperanza. Se acercó rápidamente, la preocupación dibujada en su rostro. La luz tenue del atardecer se filtraba entre las ramas, dándole un brillo especial a lo que Sofía había encontrado. Manuel se acercó con cautela, sintiendo que cada paso era un susurro de su propia ansiedad. «¿Qué es, Sofía?», preguntó, su voz un hilo entre la multitud de voces angustiadas. «Esto». Sofía levantó sus manos, revelando un objeto que resplandecía bajo la nieve. Era un pequeño muñeco, un juguete desgastado, cuya cabeza se había despegado, pero el vestigio de colores alegres aún brillaba. Manuel se agachó para ver de cerca. La figura le recordaba algo, pero antes de que pudiera procesar sus pensamientos, una sombra cruzó su mente. «¿De quién es esto?», murmuró Pedro, acercándose con una mirada de alerta. Manuel sintió que un nudo se formaba en su estómago. Aunque no podía asegurarlo, una parte de él anhelaba que ese pequeño muñeco perteneciera a Luis, el niño desaparecido del parque. Sofía, sin comprender la carga de la situación, sonrió e hizo un gesto hacia su padre. «Es un juguete de un amigo, ¿verdad, papá?». Manuel alzó la vista, sintiendo las miradas de los adultos fijadas en ellos, llenas de incertidumbre. Tal vez sea un indicio». Su voz tembló mientras su mente corría rápido. «¿Qué deberíamos hacer?». Pedro, con la súbita urgencia de un padre que había visto la angustia en otros padres, propuso: «Nosotros necesitamos encontrar a más niños. Este lugar es grande, pero quizás están más cerca de lo que pensamos». La idea caló hondo en Manuel, y la posibilidad de que alguien hubiera visto algo logró moverlo. Era un giro inesperado en la búsqueda. Sofía, aún aferrada al muñeco, miró a su padre, sus ojos brillando con la inocencia de la niñez. «¿Podemos ayudarlos? Podemos ir a preguntar a los otros niños». En ese momento, una sensación cálida invadió el pecho de Manuel. «Sofía, eso es muy valiente de tu parte», dijo, una chispa de orgullo iluminando su expresión. «Vamos a hacerlo». La comunidad seguía organizándose. Sin embargo, ahora había una nueva misión: buscar dentro de las sombras del parque, preguntar a todos los pequeños que jugaran y a los que habían estado allí. La esperanza y la angustia se entrelazaban en su corazón, cada miembro del grupo sumándose a la búsqueda con renovada fuerza. Los ecos de risitas infantiles envolvían el ambiente mientras Sofía conducía con determinación a un pequeño grupo de niños. Ellos, inocentes y llenos de energía, empezaron a preguntarle a cada uno de los padres si habían visto a Luis, mientras buscaban a la vez por su propia cuenta. Manuel observó a su hija, admirando su valentía en medio de tantas dudas. Pero en su interior, los recuerdos de su propia niñez con Pedro lo atormentaban. «¿Y si no encontramos a Luis?», preguntó Pedro, rompiendo el silencio y elucubrando la inquietante posibilidad. Manuel le miró, no podía permitirse pensar así. La búsqueda representaba un rayo de esperanza en su desesperación. Pero la tenacidad de la situación latía fuertemente, el amor por sus hijos empujaba fuerzas insospechadas. Con cada búsqueda, cada pregunta a los otros padres, Manuel sintió que en algún momento había olvidado su propia carga. La comunidad tibia se unía, uniendo fuerzas en esta desesperación compartida, pero justo cuando menos lo esperaban, un niño del grupo de Sofía, que había estado explorando a su alrededor, también se acercó. «Papá. Hay algo más.
allí. Su voz resonó, como un eco que reafirmaba una verdad escondida. La mirada de todos siguió la dirección del niño, y lo que vio Manuel le hizo sentir que el aire se le escapaba de nuevo. Al final del camino, entre los arbustos, había algo más que un simple juguete. Era una chaqueta pequeña, algo desgastada, como si alguien la hubiera dejado olvidada. La identificación que llevaba colgando era inconfundible. Manuel sintió que un escalofrío recorría su espalda. Todo estaba cambiante. Su corazón latía desbocado. La urgencia del momento se convirtió en una conmoción palpable. ¿Qué harían ahora? ¿Era Luis? La inminente revelación se cernía sobre ellos. Estaban finalmente a punto de descubrir la verdad detrás de la desaparición. La vida de Manuel jamás volvería a ser la misma y la pregunta oscilaba como una espada afilada sobre su cabeza, dispuesta a caer en un clímax que cambiaría todo. ¿Qué pasaría si ese niño, su hijo, no solo era su propio anhelo de reencuentro, sino el hilo que desataba toda la historia entre él y Pedro? Manuel sintió como el mundo a su alrededor se detenía en ese instante. La chaqueta, desgastada y familiar, lo miraba como un recordatorio impactante. Un nudo se formó en su garganta, mientras sus pensamientos danzaban entre la esperanza y el miedo. En un susurro, la voz de Sofía atravesó esa neblina de confusión. ¿Es de Luis, papá? La inocencia de su hija era un golpe de luz en esa oscuridad que lo envolvía. Pero la realidad era cruel y muy probablemente no iba a ser lo que deseaba escuchar. No lo sé, Sofía, dijo Manuel, incapaz de articular más en voz alta. Se acercó a la chaqueta y, con manos temblorosas, la recogió. Debemos enseñarles esto a los adultos, sugirió Pedro, con la voz tensa. El peso de la decisión se hacía sentir en el aire. Manuel asintió, sintiendo que cada segundo era una eternidad y cada segundo contaba más que nunca. Se dio la vuelta. El rostro de su hija reflejaba una mezcla de esperanza y ansiedad. Algo en su mirada le decía que ella ya había comprendido que podían no estar viviendo el desenlace que tanto deseaban. ¡Hey! Todos, gritó Pedro, llamando la atención del grupo que se había dispersado en medio de la búsqueda. Necesitamos reunirnos, hay algo que hemos encontrado. Las risas se apagaron cuando los padres se acercaron, con rostros intrigados en su mayoría, pero también algo temerosos. Manuel levantó la chaqueta, su mirada fija en las manos que la sostenían. El silencio que siguió era pesado, como si cada respiración llevase el eco de sus temores. Esto podría ser de Luis, murmuró, su voz resonando entre la multitud mientras el corazón le latía con fuerza. Deberíamos llamar a la policía, ellos deben saberlo. De repente, la voz de Sofía rompió el silencio. No puede estar perdido. Tiene que volver, sus ojos brillaban con lágrimas que apenas contenía. Esa fragilidad en su voz impactó a todos, y Manuel sintió que su corazón se rompía un poco más. Lo encontraremos, Sofía, lo prometo, le dijo, inclinándose para abrazarla. La necesidad de consolar a su hija, de ser el héroe de su propia historia, lo llenaba de fuerza. La comunidad se unió en ese abrazo invisible, compartiendo la angustia, la esperanza, el anhelo. La noticia de la chaqueta pronto llegó a oídos de otros padres. Murmullos comenzaron a rodear la escena como olas, cada susurro llenaba la atmósfera con una mezcla de esperanza y desespero. Manuel sintió como todos comenzaban a movilizarse, llamando a la policía, pero en su interior, la duda seguía rodando como una nube oscura. ¿Y si esto no es suficiente?, preguntó Pedro, mirándolo con incertidumbre. El amigo de su infancia, que también era padre, escudriñaba su respuesta buscando claridad. No lo sé, dejó caer Manuel, sintiendo las fuerzas que jugaban con él. Pero no podemos detenernos ahora. La determinación en su voz no solo era para ellos, también se la debía a Luis. Mientras esperaban la llegada de la policía, Sofía sugirió buscar más objetos que pudieran haber pertenecido a su amigo. Así, se adentraron nuevamente en el parque. Este nuevo camino resultaba en un laberinto de recuerdos. Manuel miraba a su alrededor, los sentimientos de nostalgia y desesperación se entrelazaban. Cada rincón que exploraban, cada planta que movían, se convertía en un acto de amor y un acto de miedo. Las risas infantiles resonaban porque la esperanza aún no se había marchado del todo. Sin embargo, las sombras comenzaron a cernirse a medida que avanzaban. Un grupo de niños, encabezado por Sofía, buscaba con sus corazones en la mano, llenos de propósito, pero con cada objeto encontrado, la carga de la incertidumbre aumentaba. Finalmente, cuando estaban a punto de rendirse, un grito rompió el aire: «Encontré algo. Miren, aquí».
Era un niño que había levantado un pequeño objeto brillante. Manuel sintió que su corazón se detenía. Era una pulsera, con un diseño inconfundible. El mismo que portaba Luis. La euforia se mezclaba con el pavor. Este no era un simple hallazgo. Era un nuevo indicio, una nueva dirección, pero, ¿a dónde los llevaría esta vez? La atmósfera se tornó densa, llena de posibilidades, y la vida de Manuel parecía estar girando en torno a un nuevo abismo, la revelación que estaban a punto de descubrir. Su voz, con un temblor de determinación, se alzó entre los murmullos. Vamos a seguir buscando. No nos detendremos hasta encontrarlo. Cada paso que dieron, cada nuevo objeto encontrado, los acercaba un poco más al oscuro secreto que acechaba en las sombras del parque. ¿Qué otras verdades los esperarían en esta búsqueda apremiante? La esperanza comenzaba a ser una llama brillante en la oscuridad, pero con ello, suficiente luz para revelar lo que tal vez sería una verdad impactante. Manuel miró a su alrededor, la determinación palpitante en su pecho. La pulsera brillaba en su mano, un solitario testigo de lo que había sido la alegría de la infancia. Pero ahora, esa categoría de objeto se tornaba en un peso en su alma. Sofía, con su pequeña figura, tenía los ojos fijos en él, llena de esperanza, y él se sintió atrapado entre lo que debía ser y lo que realmente era. «Papá, ¿la vas a guardar para encontrar a Luis?», preguntó su hija, rompiendo el silencio que se había tejido a su alrededor. Su voz temblaba ligeramente, y Manuel sintió que sus inquietudes se convertían en un eco en su corazón. «Sí, mi amor, no la soltaré», respondió, tratando de sonreír, pero el gesto era más una mueca que otra cosa. La verdad es que no sabía cómo seguir adelante. Su mente bullía de preguntas, su cuerpo se sintió más pesado. ¿Y si nunca encontraban a Luis? Esa posibilidad era un abismo oscuro que no se atrevería a mencionar frente a su hija. Sin embargo, los demás parecían encontrar fuerza en aquel pequeño descubrimiento. Los padres se reunieron alrededor de ellos, algunos tomando fotos de la pulsera como si fuese un símbolo de esperanza. «Esto significa que estamos cerca», decía un padre, aparentemente inquebrantable. Pero Manuel sabía que la realidad podía cambiar en un instante. «Tal vez deberíamos dividirnos», sugirió Pedro, al observar la creciente multitud de padres y niños. «Podríamos cubrir más terreno y buscar en las áreas cercanas al parque. Quizás haya más pistas». Manuel dudaba. No quería perderse en un laberinto, más allá de la incertidumbre de no encontrar a Luis. Pero al mismo tiempo, entendía que mantenerse unidos podía jugar en su contra si no se movían rápidamente. Asintió hacia Pedro, sintiendo que tenía que ser fuerte. «Está bien, buscaremos. Pero mantengan siempre el teléfono encendido. Necesitamos estar en contacto», ordenó Manuel, sintiéndose un poco más seguro con el plan. Los niños, llenos de energía, asumieron el nuevo reto. Sofía tomó la mano de un amigo y juntos corrieron hacia un lado del parque, mientras otros grupos se dispersaban, dispuestos a seguir adelante en esta búsqueda agónica. Manuel y Pedro quedaron juntos, caminando por un sendero cubierto de hojas secas. La quietud contrastaba con los gritos infantiles a la distancia, y por un momento, la naturaleza se sentía más viva que cualquier otro lugar. Sin embargo, el terror que lo acechaba era inquebrantable. «¿Qué haremos si no lo encontramos?», manifestó, incapaz de acallar su miedo. «Manuel, no pensemos en eso. Debemos tener fe», respondió Pedro, pero su voz también temblaba. Ambos sabían que las posibilidades se desvanecían con cada segundo que pasaba. De repente, un grito resonó a sus espaldas. Manuel y Pedro se dieron la vuelta rápidamente, su corazón ardiendo con una chispa de temor. Sofía apareció corriendo hacia ellos, sus mejillas ruborizadas, y su rostro iluminado no reflejaba el miedo, sino la certeza. «Encontré algo». «Vengan, rápido», exclamó, con los ojos brillantes como estrellas. Manuel sintió que el latido de su corazón se aceleraba nuevamente. La esperanza que había creído perdida renació al instante. «¿Qué es, Sofía?», preguntó mientras se apresuraban hacia ella, la curiosidad mezclándose con una ansiedad creciente. Al llegar, notaron que Sofía sostenía un pequeño objeto deslumbrante entre sus manos. Era algo metálico, un llavero desgastado, que se movía suavemente como si tuviera vida propia. «Lo vi en el suelo, justo allá», indicó, señalando hacia un arbusto. Las esperanzas de encontrar a Luis se encendieron una vez más. «Es de Luis, estoy casi seguro», murmuró Manuel, inclinándose hacia el llavero, contemplando con ojos llenos de lágrimas.
Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, un sonido peculiar resonó por el área, un crujido fuerte que nació del más allá. El aire se volvió pesado y los murmullos de los otros padres se detuvieron. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien entre la multitud. Un escalofrío escaló por la espalda de Manuel. Un presentimiento oscuro se hizo presente en su interior. Esto está muy lejos de terminar, pensó. Y en ese instante, un rayo de luz cruzó el cielo, mientras una figura difusa pareció moverse a través de los árboles al fondo. Una sombra. Cada fibra de su ser le gritaba que debía seguirla. «Vengan. Creo que hay alguien ahí», gritó, su voz resonando con fuerza. Sin pensar, comenzó a correr hacia la figura, dejando atrás sus miedos. Justo cuando estaba a punto de adentrarse en lo desconocido, se detuvo en seco y miró hacia atrás. El resto del grupo lo seguía, pero de un modo abrumador. El camino hacia lo desconocido se abría ante ellos y las preguntas ya no se limitaban a encontrar a Luis. ¿Quién era esa figura? Y, más importante, ¿qué revelaciones traería esa próxima búsqueda? La intensidad del aire se sentía densa, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Manuel, con el corazón desbocado, corría entre los árboles, los pasos de los demás resonando a su alrededor, impulsados por la adrenalina del momento. Sofía, nunca lejos, lo seguía de cerca, con la energía de la infancia brillando en su voz. «Papá, voy contigo», exclamó, su determinación inquebrantable. Esa chispa de valentía refrescaba el alma de Manuel. La figura que habían visto se destacó aún más entre las sombras, un halo misterioso que se desvanecía en el bosque. Con la esperanza resurgiendo, Manuel sintió que un nuevo propósito lo guiaba. Se giró hacia Sofía, quien mostraba una mezcla de entusiasmo y miedo, reflejando el mismo caos que habitaba en su pecho. ¿Te sientes lista para seguir adelante, Sofía?, preguntó, intentando infundirle calma. Sí, siempre. No puedo dejar de buscar a Luis, dijo ella, mientras su mano se aferraba con fuerza a la de su padre. Las ramas crujían bajo sus pies como si la propia naturaleza estuviera advirtiéndoles de lo desconocido que les esperaba. Manuel sabía que el camino por delante no solo sería una búsqueda física, sino también una confrontación con sus propios miedos y pasados que había tratado de eludir. Finalmente, la figura se materializó al borde de un claro y, con un reconocimiento instantáneo, Manuel sintió como lo que había estado esperando durante años se acercaba a su vida nuevamente. Era Pedro, que traía consigo a Luis, con su chaqueta manchada pero sonriendo ante la luz que se filtraba entre las copas de los árboles. «Luis». Manuel y Sofía gritaron al unísono, atravesando el espacio que los separaba de él con un amor tangible que ensanchaba su pecho. El rostro de Luis resplandecía, y a primera vista nada parecía tan desesperado. «Papá, estaba jugando, me perdí un poco, pero encontré a unos amigos en el bosque», explicó. La aliviada sonrisa de Marta, la madre de Luis, hizo que los corazones de todos vibraran al unísono, contagiados por la alegría de ese reencuentro. «Gracias a Dios», exclamó Marta, arrodillándose ante su hijo y abrazándolo con toda la fuerza de una madre. Manuel sintió que el nudo en su estómago se deshacía, no solo por la seguridad de Luis, sino porque en medio de ese caos había aprendido lecciones sobre el amor, la comunidad y el valor de abrirse a los demás. Sofía se acercó a Luis, y juntos rieron al recordar los momentos que habían pasado en el parque, cegados por su propia alegría. «Hicimos un monstruo de nieve gigante para ti mientras te buscábamos», dijo Sofía con un brillo en sus ojos, mientras las risas resonaban y las familias se unían en abrazos tiernos. Manuel sintió que había dado un paso hacia un nuevo horizonte. Al regresar con el resto del grupo, las miradas de los padres eran de reconocimiento y agradecimiento. La búsqueda les había enseñado que, incluso en el frío del invierno, había calor en la comunidad que habían creado entre sí. «Manuel, ¿podría ser posible?». Clara se acercó a él con una sonrisa tímida. «¿Podríamos algún día formar un grupo local para ayudar a los niños a conectarse y a apoyarnos mutuamente?». Manuel asintió, sintiendo que el impulso no era solo una idea. Era una necesidad y una respuesta atenta a su propia historia. «Sí, creo que sería más que genial. Enfrentaremos juntos lo que venga, esta vez no estamos solos», afirmó con convicción. Todo había cambiado en aquel día, y, aunque las cicatrices del pasado aún existían, el futuro se iluminaba con nuevas posibilidades. Manuel miró a su hija, cuya risa fresca y pura era un recordatorio de que la vida estaba llena de sorpresas. El amor y la valentía transformaban lo desconocido en oportunidades, y así, mientras el sol comenzaba a ponerse,
envolviendo el parque en una mágica luz dorada, una nueva comunidad floreció en el corazón de cada persona presente, un brillo compartido que provocó que la vida siguiera con nuevos propósitos, un nuevo deseo de crear un mundo más inclusivo para todos. La historia de la familia López no terminaba aquí. Había un camino lleno de oportunidades, y estaban listos para emprenderlo juntos. Días futuros por construir, risas por compartir, sobre todo, la promesa de que, mientras se tuvieran el uno al otro, todo sería posible. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dejar un like ahora alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas conozcan estas historias. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este conmovedor final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos podemos hacer una gran diferencia.